Desde Radio CETEP y Barricada TV te damos la bienvenida a una nueva emisión de Apuntes al Margen. Hoy nos acompaña José María Pepe Di Paola, o conocido como el Padre Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, Andrés, una alegría de poder verte y compartir con vos este espacio. Lo mismo, la verdad, un placer estar con vos. Pepe, para empezar este semblanteo tuyo, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu infancia, en qué barrio naciste, cómo era el grupo familiar, en fin. Mira, yo nací en Bursaco en 1962 y bueno, mi papá y mi mamá trabajaban en Capital, entonces el problema de ellos siempre era tener que salir muy temprano, y con lo cual decidieron ir para Buenos Aires, en la capital, y que le quedaba más cerca el trabajo a ambos. Así después me crié en Caballito y crecí en el barrio cerca del Parque Centenario, y hice la escuela ahí. Después fui al Dámaso Centeno, que queda también de la secundaria, la hice ahí. Por la zona también. Toda la zona. Y bueno, mi vida hasta entrar al seminario se desarrolló fundamentalmente en Caballito, ¿no? Y realmente, claro, otro barrio, ¿no? Imaginemos que esto hace 50 años, por lo menos atrás. Entonces era un barrio más barrio, ¿no? Hoy veo son un montón de edificios y cambió la fisonomía y también la relación entre la gente. Pero en aquella época podría decir que nos conocíamos muchísimo, la gente que vivíamos ahí, ¿no? Así que una familia realmente muy buena. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi viejo era médico, pero estudió médico de grande. Cuando nací yo, empezó a estudiar medicina. Y ese fue también uno de los motivos por los cuales se mudaron, porque estudiaba en la UBA. Él trabajaba en el banco como oficinista y después estudiaba medicina. Y de hecho fuimos, mi hermano y yo, que ya el día que se recibió, que dio el título. Así fue para nosotros siempre un muy buen ejemplo el viejo. Y mi mamá ama de casa, pero realmente también con un trabajo muy grande, porque bueno, dejó el trabajo cuando nació mi otro hermano, entonces realmente el ambiente era muy cálido en la familia, ¿no? ¿La familia era muy católica? O sea, ya desde el comienzo vos tuviste una formación religiosa importante, ¿o no? No, tía, es de principios católicos, ¿no? Te diría, pero tanto la parte de mi abuela materna como paterna, pero por ejemplo no tengo parientes religiosos, nunca. De hecho, cuando dije que iba a entrar al seminario, casi le agarró un ataque a mi mamá. Claro. Entonces fue muy difícil que aceptara ella que yo decidiera entrar al seminario siendo el hijo mayor. ¿Cuántos hermanos eran? 3. 3. Y bueno, decidí entrar al seminario y provocó una cierta crisis, ¿no? Así dentro del ámbito familiar. Pero bueno, a medida que vieron que uno seguía siendo el mismo, eso creo que impactó mucho, ¿no? Porque por ahí la imagen que uno tenía del seminario
es que entras y te devuelven, a lo mejor como padre o como madre, pensar, te devuelven un hijo cambiado, que le resetean la cabeza, no sé. Entonces de pronto cuando ves que sos el mismo tipo, que tenés la misma forma de ser, de hablar, de tratar, y bueno, y el seminario, un seminario muy abierto, hacía que las familias fueran al seminario. Entonces también veían como compañeros míos dejaban el seminario y te decían, ¿y por qué dejaron? Y porque el seminario les dijo que se vayan. Y entonces era una época en donde ellos se daban cuenta que no era que te lavaban la cabeza y que decían, no, vamos a hacer lo posible para que este tipo se quede. Así que en eso fueron como abriendo un poco la cabeza. Sí. Y tu adolescencia, en esa que fuiste a un colegio que tenía formación militar, ¿no? Sí. El Centeno era algo... El Damaso Centeno fue un diputado santafesino que hizo un colegio para huérfanos de la Guerra del Paraguay. Después de la Guerra del Paraguay un montón de chicos quedaron sin familia, hace un colegio escuela, lo hace ahí en Primera Junta. Bueno, cuando terminan los huérfanos de Paraguay ya eran grandes, se fueron, ya no quedaron más. Dicen, bueno, sigue siendo un colegio que pertenecía a los militares, pero tenían que ir buscándole la forma. De hecho, Charly García y Nito Mestre son exalumnos. Sui Generis nace en el colegio nuestro. Mira, qué interesante. Sí, y entonces... O sea, no era un colegio con formación militar, sino para hijos de militares, una cosa así sería. En esa época era para hijos de militares, pero después fue abierto al barrio. Y como Charly y Nito eran todos de Caballito, abierto al barrio, nosotros éramos de Caballito y la mayoría no éramos hijos de militares. Pero era un colegio con buena formación, había un cura que es muy querido en el barrio, entonces la gente también decidía porque este sacerdote estaba dentro de la escuela y sigue estando. Imagínate que tiene 85 años y sigue haciendo campamentos, así que no, todo un personaje. Y también con algo muy abierto, porque me decís que estuvo Charly García, Nito Mestre, que Sui Generis nació en el colegio, es porque realmente se van a meter. Era un colegio mixto. En esa época los colegios no eran mixtos. En general eran... Así que bueno, tenía un colegio más bien amplio y realmente con mucha participación gracias a la presencia del cura este. Entiendo. Y de esa época, ¿vos tenés algún recuerdo social, político, el tema de la dictadura militar, alguna cosa que te haya marcado o pasó? De la dictadura poco, por más que atravesamos la época de la dictadura, ¿no? Claro. Imagínate que, qué sé yo, Mundial 78. Sí recuerdo cuando cayó el gobierno constitucional, porque estaba en segundo año, y realmente ese día fue bastante difícil en general para todos, ¿no? Y después, por otro lado, recuerdo, sí, cuestionamientos a los sacerdotes, al cura que estaba con nosotros, porque usaba la Biblia latinoamericana y el catecismo holandés. Se empezaban esos cuestionamientos de tipo ideológicos de la dictadura, que se traducía también especialmente dentro de los centros educativos también de ellos, ¿no? Así... Políticamente, en tu familia, por ejemplo, Perón, ¿cómo se veía? Y para nosotros, yo tengo... las familias nuestras son peronistas, las dos familias, o sea, de origen peronista. Mi mamá se recuerda cuando iba a la Plaza de Mayo caminando, porque claro, de hecho somos de Huracán porque nacimos... Esa era una pregunta, claro, que me la quemaste, pero te la contaba. Pero bueno, por el barrio, vivía en San Cristóbal, Parque Patricio, vivían mi papá y mi mamá. La familia de mi mamá de San Lorenzo, la de mi papá de Huracán. Qué linda cena. Sí. En mi familia Boca y River no existían Huracán y San Lorenzo. Entonces, eran peronistas. Hubo una cosa que cambió el pensamiento, por ejemplo, del lado de mi padre o de la mamá de mi papá, que es cuando fue la quema de las iglesias, anterior a todo esto, ¿no?
la reacción que tuvieron, ¿no? Muchos que, muy peronistas, como era mi abuela, terminan descreyendo de Perón, adjudicándole la quema de las iglesias. Y hoy diríamos, bueno, fue un operativo de los servicios. Claro, pero bueno, en esa época la relación puede ser. Y por otro lado, la familia de mi abuela, de mi mamá, peronista siempre. Y recuerdo a mi mamá que iba con mi abuelo y toda la familia iban a escuchar a Perón. Y iban caminando y realmente en las multitudes que reunió en ese momento Perón no las reunió nunca nadie, ni creo que las reúna nadie así en forma tan espontánea y tan genuina, ¿no? Seguro. Pepe, una pregunta. La adolescencia de Pepe estuvo alterada, se marcó algo con el tema de la muerte de Mujica, o sea, ¿es un recuerdo que vos tenés de tu adolescencia o es algo que vos recuperaste ya después de haber empezado en el sendero religioso? No, lo recuperé después. Es decir, sí fue un golpe, porque me acuerdo cuando murió Mujica, fue un golpe para toda la Argentina, y especialmente para los que éramos católicos, ¿no? Y hoy día se diría fue para toda. No, yo creo que la iglesia lo sintió mucho, porque realmente fue un golpe fuerte. Pero la verdad que cuando entro al seminario, la imagen que yo tenía más bien era la del cura que quería ser, el cura que me presentó al seminario, que trabajaba mucho por los pibes, por los jóvenes. El seminario que teníamos era tan abierto que nos ayudaba a encontrar en figuras que hicieron la opción por los más pobres un camino de consagración. Entonces profundizamos mucho en la vida de Mujica, de Romero. A Romero lo matan a la semana que entro al seminario, en el 80, 24 de marzo del 80. Lo de Angelelli, que había muerto hacía un par de años. Entonces, todo eso sirvió para ir conociendo la parte de la iglesia en la cual uno se sentía muy identificado en la vocación. Bueno, vamos a hacer un breve corte y después seguimos charlando con Pepe Di Paola. Bueno, seguimos charlando con el padre Pepe Di Paola. Pepe, te ordenaste finalmente en el 87. Sí. ¿Es así? Y tu primer lugar de trabajo, de militancia religiosa, ¿es Ciudad Oculta? No. Primero empecé en parroquias comunes de barrio. Ajá. Estuve en Barracas, La Boca, ahí en Santa Lucía, y después estuve en Santa Rosa. Yo tuve 8 años prácticamente en parroquias comunes de barrio, pero aún en esas parroquias de barrio, en esto que te decía, salí como con ganas de trabajar por los pobres, trabajaba mucho con las casas tomadas, que me pareció una realidad mucho más dura que las villas, ¿no? Que es algo que en general se desconoce, ¿no? Esto de qué sí. pasa adentro de un edificio tomado. Es terrible. Y después con chicos con adicciones también. Siempre fui como metiéndome dentro del barrio en particularidades que eran muy marginales. Ahí trabajé mucho, y digo mucho de lo que después pude plasmar en la Villa 21, tiene que ver con todos estos trabajos previos, ¿no? Después fui a Ciudad Oculta, y en Ciudad Oculta lo hacía desde la parroquia de San Pantaleón, porque Ciudad Oculta todavía no era una parroquia, era una capilla donde vivía un cura, y entonces la idea era, la mitad de la villa dependía de una parroquia, la otra mitad de la otra, donde estaba yo, que era San Pantaleón, era trabajar con la niñez y la juventud de ahí. Fue Bergoglio el que me tiró el centro para meterme ahí, ¿no? Porque la verdad es que no tenía mucha idea de que ese iba a ser mi camino en ese momento, ¿no? Y bueno, así fue que entré
a trabajar muchísimo con la niñez y la juventud de Ciudad Oculta. Y yo creo que eso a Bergoglio fue lo que más lo impactó, porque Bergoglio además tenía mucho más tiempo, no era el Bergoglio que conocimos después al final. Entonces, al tener tanto tiempo, podía visitar más, estaba más, y creo que le impactó mucho el hecho de cómo los pibes iban haciendo un camino, ¿no? Y digamos, el inicio en la 21-24 fue varios años después. No, al año. Ajá. O sea, queda libre la Villa 21, porque... O sea, estuviste poco tiempo en Ciudad Oculta y claro, ya... Uh-huh. Yo pensaba quedarme ahí, porque el cura de ahí quería que hubiese otro cura, hacer la parroquia, y empezamos. Entonces, el proyecto era ese. Con los curas de las villas nos reuníamos, vivía Richardelli en ese momento, eran otros los curas de las villas. Y renuncia el cura de la Villa 21 porque estaba enfermo, un tipo muy querido, Jorge, había quedado reemplazando a Juan, el cura que se había ido de la villa, y Jorge quedó ahí, era muy querido él, pero la enfermedad que tenía no le permitía, porque tenía temas cardíacos. De hecho fue a otra villa. La Villa 21 era tan peligrosa, tan complicada, que no había quien fuera. No había candidatos. En ese momento. Entonces, se barajaron varias cosas. Yo me acuerdo de una cena ahí en Matadero, donde nos reuníamos en una pizzería, y se vieron varias posibilidades. Porque antes los curas de la villa le daban las posibilidades al obispo para que el obispo eligiera. Y bueno, una de las posibilidades era que yo fuera a la Villa 21. Y bueno, yo estaba, por un lado, dejaba Ciudad Oculta, pero pensaba que ahí podía ser en la Villa 21 un trabajo a largo plazo. Y bueno, así fue. Llegué en marzo, ya en diciembre ya sabía que iba ahí, así que visité la villa, pero en marzo empecé, el 9 de marzo del 87 empecé. Esa también fue una decisión de Jorge Bergoglio. Me nombra Corrachino, pero era una decisión de Bergoglio, porque Corrachino en ese momento más bien ya depositaba la confianza de pastoral y de organización de la diócesis en Bergoglio, que era el que era obispo coadjutor, que el obispo coadjutor sería el obispo con derecho a sucesión, ¿no? O sea, no es un auxiliar cualquiera. Entiendo. Bueno, y llegaste, ¿y qué pasó ahí en la 21-24? Mira, lo que encontré era justamente lo que decían los curas, ¿no? Y realmente una división muy grande del territorio en las pandillas. Estaba que Fate, que la Juve, que los Piratas, que Zabaleta, bueno, todos eran grupos de pibes que no tuvieron posibilidades, ¿no? Entonces se agrupaban en bandas. Y se peleaban entre sí. Se peleaban entre sí. En sí, de hecho, tuvo más fuerza, sobre todo después de un campeonato de fútbol que hubo, que yo no estaba, pero cuentan que fue la motivación que los hizo enemistarse más, pero después con muchas muertes, mucha violencia, y además la gente no trasladaba, no caminaba. Estamos hablando de una villa que no había primer piso, de una villa donde muchas casas eran de techo de chapa y ladrillo o madera, de una villa que llegaba hasta las vías del ferrocarril que la atraviesa, y después era todo un terreno libre, después estaba un terreno libre recién después Zabaleta. La gente que vivía en Tierra Amarilla, que entre Iriarte y Las Vías, cuando fui a presentarme, le digo, sí, yo soy el cura nuevo, y dice, pues usted es el de la otra villa. Y era cruzando Iriarte. Entonces, dice, no, nosotros vamos al Sagrado Corazón. Entonces, bueno, me di cuenta que teníamos un desafío muy grande. Pero lo que me di cuenta, por otro lado, es que la gente era muy religiosa. ¿Estaba solo vos o había...? Estaba Sebastián, Sebastián Suri, que estaba desde el año anterior. Entonces, dije, bueno, acá hay una oportunidad. Acá hay un punto en común que no es tan común encontrar en los barrios. El punto común es justamente la religiosidad que tiene la gente. Y a partir de ese punto común es que decido, reúno a
a la comunidad, a los más misioneros, que eran pocos. De hecho, imagínate que terminamos una reunión y teníamos que acompañar a cada uno en la casa. Era así la situación. Y de pronto dijimos, vamos a traer la réplica de la Virgen de Cacupé. Al traer la réplica de la Virgen de Cacupé hicimos una movida enorme, enorme. Y bueno, fue que trajimos a la réplica de la Virgen y se hizo un encuentro, la fue a buscar un grupo, alquilamos un colectivo. En esa época los recursos eran muy escasos, ¿no? O sea, ahora estamos pasando por una crisis muy grande, pero en aquella época en la villa nadie miraba la villa. Hoy al menos se mira. Yo siempre digo que recuerdo que entre Navidad y Año Nuevo del 97 mataron como a 5 personas, una pelea entre dos bandas, una de unos chicos con los peruanos, y nadie sabía nada, nunca salió. No trascendía, no salía del barrio la información. Pero teníamos reunión de curas, y los curas de la parroquia al lado no sabían, y los tiros habían sido a 5 cuadras, porque claro, era imposible saber. Era un mundo en donde yo creo que la política en ese momento era que se maten entre ellos. ¿Te acuerdas que un poco esa era la filosofía imperante, ¿no? La filosofía imperante. Y sálvese quien pueda y mátese el que pueda también. O sea, y que la policía cuide los contornos, pero que adentro puede pasar cualquier cosa. Esa era un poco la filosofía de esos años, ¿no? Estoy hablando de 97, 98, 99, 2000. Entonces, bueno, así fue que a partir de ese hecho, imagínate, la gente estaba con susto en su casa, participaba, pero muy poco, y de pronto una multitud va a buscar la Virgen de Cacupé a la catedral. Bergoglio, que dio la misa, porque Guarachino estaba enfermo, vio toda la catedral llena, y ahí donde se sientan los canónigos para rezar. Estaban todos chicos arriba de la... Y Bergoglio me miraba y me dice, mira los pibes donde están sentados, donde están parados, estaban con las banderas paraguayas, argentinas arriba de... Y bueno, me habían cambiado la fisonomía en la catedral. Sí, la catedral explotaba de gente, pero de un barrio que hasta ese momento no se había juntado nunca. Imagínate que en esa época caímos con 10 colectivos y vino el jefe de policía de la comisaría de la zona, donde está la catedral, para decir qué pasaba. O sea, no había manifestaciones en la Argentina. Claro. Yo llegué 10 colectivos nada más, escolares, con gente grande que bajaba con banderas y una misa. Entonces, de ahí fuimos caminando, Bergoglio vino caminando con nosotros sin decir nada, se sumó, y en la villa había otra multitud. O sea, la multitud que venía, la multitud. Entonces, ese día calculábamos que por lo menos 5.000 personas de un barrio que tendría 15.000 recibieron a la Virgen. Y al otro día participaron más todavía. O sea, siempre había uno cuidando la casa por temor a que se le metieran, pero después el resto de la gente estaba allí. Ese fue el quiebre. A partir de ahí hubo una especie de cambio social, porque lo religioso acá lo que tiene de interesante es que promovió el cambio social en la villa, porque realmente al frente del barrio estaba una mutual que al contrario nos hacía todo lo posible para boicotearnos, ¿no? No puedo hablar de todos sus integrantes porque hay gente realmente buena, solamente tiene un encono especial el señor Villar, que murió contra la iglesia, porque la iglesia era independiente, no era manejada. El punto era que el plan arraigo, los curas de las villas de Capital, salvo el cura que estaba, que él lo veía con buen criterio, que estaba antes, Juan, no fue aceptado. Eso a él, cuando yo llego, yo digo, mira, los curas no aceptamos el plan de arraigo porque es... El Estado deposita la confianza en una mutual cuando es responsable del Estado, el poner las calles, la cloaca, el otro ya lo hizo la gente. Realmente se vieron años muy complicados con este esquema de... que además lo sostuvieron porque a veces a los dirigentes, a veces no, creo que a los funcionarios porteños les conviene tener punteros políticos
y no a una comunidad organizada, ¿no? Entonces, yo por eso preferí mantener un trabajo autónomo, ¿no? Y creo que eso nos sirvió para que hoy Cacupé sea una parroquia con muchas facetas, de mucha inclusión, pero la mantuve autónomo de toda esta jugarreta política, ¿no? Claro, sí, esta alianza entre los punteros y los gobiernos de turno es una constante, ¿no? Sí. Que has vivido vos como testigo en todos los lugares donde estuviste. Sí, sí, ahí digo que era patético. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos hablando con Pepe Di Paola. El proceso de expansión de la droga, del Paco, es un proceso que vos detectás claramente en tu transcurso de la década de los 90, o ¿cómo podés describir ese inicio de la droga? Al principio lo que veía era marihuana, la bolsita, sabía que había cocaína, pero sobre todo la marihuana y la bolsita, y todo lo que es pegamento. Pero después, un poco cuando empezamos los primeros grupos de autoayuda, ese era nuestro horizonte, ¿no? En trabajar con estos chicos, sabíamos que había alguien que le pegaba la cocaína, pero teníamos como un programa para estos chicos y para los chicos de la calle que no eran del barrio. Los pibes de la calle venían de Puerta de Hierro, venían de Villegas, pues se tomaban el tren y bajaban en Pompeya. Entonces se alejaban de su casa, se iban a hacer una vuelta, querían estar lejos de su casa, algunos venían de Loma de Zamora. Ahí empezamos un programa que se llamó Niños de Belén. Son todos anteriores al Hogar de Cristo. Con el padre Cervera, que es un jesuita amigo, empezamos los grupos de autoayuda con el grupo Columna, hacían retiro de 3 días, bien vagos todos, después los llevamos ahí, las reuniones. Pero después nos dimos cuenta que, como hacíamos paralelamente un trabajo de prevención grande, porque había campamentos, había fútbol, había un montón de actividades, nos dimos cuenta que iba creciendo la cantidad de chicos que eran del barrio que empezaban a vivir en situación de calle. Eso fue lo que más nos motivó a poner el ojo en esta situación, y nos dimos cuenta que había una droga nueva, porque hasta ese momento nadie hablaba del Paco. Y entonces ahí, a partir de la crisis del 2001, es que empezamos a visualizar el Paco como un problema que va creciendo, y que, claro, muchos de los chicos que teníamos nosotros, que andaban muy bien, de pronto andaban muy mal. Y entonces era una situación muy complicada. Veíamos también que los pibes que venían de afuera se enganchaban también, por ahí salieron de sus casas y no estaban metidos en el Paco. Pero empezaron a meterse en el Paco, empezaron a robar los que vienen a casa, a su familia, los otros afuera, ponían en peligro la vida de ellos y la de los demás, toda una complicación social muy grande, y decimos, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? También, me acuerdo, las chicas se prostituían ahí sobre Manso el Corta para poder lograr comprar droga. Entonces, en su momento fue titular de Página 12, ¿no? Me acuerdo que hicieron una investigación. De pronto, en ese momento me acuerdo que me allanaron 2 capillas, justamente porque pensaron que la parroquia le había dado porque justamente en ese escrito se elogiaba el trabajo de la parroquia como única institución que hacía las cosas, ¿no? Y ese fue el premio que tuvieron en el allanamiento. La parroquia, justamente por querer ayudar. Pero bueno, ahí empezó y le fuimos buscando la vuelta. En principio eran grupos y hacer actividades, después dijimos, luchar con el Cedonal, que era una burocracia, era como una pared absoluta, y de pronto dijimos, bueno, hagamos nuestro propio esquema, intentémoslo. Y yo tenía, de verdad, un equipo de curas muy bueno, porque con Charlie, el Tano, que era seminarista, todos se pusieron las pilas y empezaron a trabajar con una rapidez muy grande, y se pudo hacer
en poco tiempo una propuesta al menos. Y esa propuesta hoy día, me parece mentira cómo creció, ¿no? Porque yo digo, el Hogar de Cristo, lo veo ahora, no sé, me tocó viajar a Paraná, me tocó viajar a las villas de La Rioja, y está... O sea, hoy el Hogar de Cristo es nacional, digamos, Sí. no es ya de la Ciudad de Buenos Aires, sino que estaba en todo el país. Y fue como aceptado como una política de Estado, porque vos decís, es un abordaje territorial de las adicciones que en ese momento no pensé. Creo que yo me acuerdo así las intervenciones que charlamos en su momento con vos y con el Negro Moreno, y fue un poco también el que se visualizara en la sociedad, porque la sociedad ignoraba esto. Tal cual. Y además es como que se lavaba las manos frente a este problema. Así que eso no sé, para nosotros fue un descubrimiento, ¿no? Y yo digo, las cosas de Dios son así, porque a veces organizás algunas cosas que te parecen que van a durar mucho y no duran nada. Y esta que pensamos que iba a ser algo solamente para la parroquia, que nos iba, hoy día está distribuido por todo el país. Claro, cosas que uno no maneja, no supone. Ese trabajo tuyo en la 21-24 y en la generación del Hogar de Cristo, evidentemente fue el que produjo de alguna forma la reacción de los sectores vinculados con la droga y la situación que vos viviste de amenaza, el aprete mafioso, sí, que provocó tu ida de la 21-24. ¿Cómo fue esa situación y cómo fue la partida, ¿no? de un lugar donde estabas profundamente arraigado? Para mí fue lo más duro que me tocó vivir. Recitó que decir, bueno, ¿qué fue lo más duro? Fue eso, porque realmente nosotros escribimos ese documento, La droga en las villas despenalizada de hecho, y bueno, me tocó comentarlo públicamente por ser coordinador del equipo de cura de las villas, y aparentemente por algo puntual del lugar, me recibo la amenaza yo, y entonces Bergoglio enseguida sale a los medios como porque el único blindaje que podía dar frente a una mafia era el blindaje de los medios, es decir, ya sabemos que está amenazado, ya sabemos que se conociera la situación. ¿Viste? Porque esa era la única defensa que teníamos. Y así fue, con lo cual ahí me cambió la vida, porque hasta ese momento yo era el cura del barrio, cura que trabajábamos con tranquilidad, en medio de un montón de dificultades, pero con la tranquilidad que te da el no tener una responsabilidad comunicacional como me tocó después, ¿no? Y bueno, después fue 1 año y medio o 2 que estuve en la villa, pero ya no era lo mismo, ¿no? Porque tenía que manejar con cuidado, pues te decían no vaya para allá, para que este lado tampoco, para acá. Y justamente el que me salvó la vida fue la gente. Pues la gente fue la que me dio la posibilidad de saber cómo me tenía que mover, dónde no tenía que ir. Es una amenaza que evidentemente se produce en una situación muy particular que vivió el barrio en esos años, ¿no? Cuando tuve que decidirme es porque empezaron a molestar a la gente que me rodeaba. Y yo pienso que hoy, mirando para atrás, era la decisión que tenía que tomar, porque no podía poner en peligro la vida de otros. Pero si era por lo que estábamos viviendo, era para que no me hubiese ido nunca en ese momento. O sea, recién empezamos la secundaria, había muchos proyectos que estaban iniciándose, ¿no? Pero bueno, lo tuve que tomar y eso me cambió la vida, fui a Santiago, bueno, pero fue para mí muy doloroso. Y sí recibí un apoyo muy grande de toda la gente, de los amigos, de la gente del barrio. Y la despedida fue muy triste, ¿no? O sea, muy emotiva, por así decirlo. Porque en cada lugar me tenían preparado algo. Y después realmente una multitud que se acercó a Cacupé. Entonces, cuando voy a Santiago, en febrero a asumir la parroquia, llego a la parroquia y hay un campamento.
era gente de la Villa 21 que como pudo llegó a Campo Gallo, que era a 1350 kilómetros, acampando ahí porque me querían acompañar los primeros días. Qué bárbaro. Así que no tengo palabras, viste, con la gente de la 21. Claro, es un momento en el que coexisten, digamos, por un lado, todo lo que genera una situación de amenaza y, digamos, de amenaza y no tanto, porque se vivían situaciones realmente de sangre fuertes. Sí. Recuerdo haber estado varias veces y tener que salir agachado de la parroquia porque estaban a los tiros limpios y de esa amenaza también coexistiendo con tal vez el mejor momento de expansión de un proyecto religioso y social muy importante, ¿no? Sin duda. Vos fíjate que cuando amenazan, la comisaría del lugar no fue capaz de poner un solo, al menos ahí, enfrente. Un solo efectivo para decir, acá no se joroba. Por eso realmente cuando vuelvo y veo que está instalado la prefectura, la gendarmería, pues me fui al año. Empezó el Cinturón Sur, el llamado Cinturón Sur. No sé si me iba. No sé, porque la situación ya es otra, ¿no? Pero en esa época la indefensión era total. Total. No digo que trabajan bien todos los muchachos. No, pero seguro. Otro punto. De hecho, el Cinturón Sur tuvo muchos problemas, ¿no? Pero lo que era, ¿qué es lo que se ve en los demás barrios, no? Es decir, en los barrios de las otras villas no hay ni un Boy Scout para defender a la gente. La gente lo que más te dice es, padre, dicen, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Al Chapulín Colorado, ¿viste? Claro, no hay nadie. Claro, no hay nadie. ¿Quién nos ayuda? En esta salida de la 21-24, tu estancia después, la llegada a la Cárcova, ¿cómo percibís ese común denominador de la pobreza? Digamos, a mí me hace acordar a Biglietti cuando cantaba, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan, es como esa visualización de la pobreza. ¿Qué reflexión te da el encontrar estos elementos en común en distintos lugares del país? Yo pienso que tenemos, al vivir esta realidad de las villas, yo creo que está como una realidad que es estática. O sea, la villa significa como la pobreza institucionalizada y que está arraigada desde hace mucho tiempo. Puede tener mejores momentos, ¿no? Por eso a veces las políticas neoliberales las empeoran. Las políticas más populares pueden ayudar a que la vida sea mejor. Pero estructuralmente es un camino que es muy difícil de remontar. Porque lo que se nota es, y lo viví también en Santiago del Estero, que hay un achicamiento, entonces son pocos los que tienen el poder, y creo que no aprendimos, porque los primeros que lo sufrieron fue el mundo rural. El mundo rural pasó de tener campesinos, de tener colonos, de tener trabajadores golondrinas, de tener un montón de gente que laburaba del campo. Cuando yo llego, cuando estábamos... antes de irme a Campo Gallo, me metí a ver cuántos habitantes tenía Campo Gallo, y tenía 5.000. Cuando llego allá había 15.000. Pero los 15.000 no es que se reprodujeran tan fácilmente, era porque los habían expulsado de los lugares donde estaban viviendo. O sea, además del crecimiento vegetativo, tenías el crecimiento de que, claro, vino un señor y compró 100.000 hectáreas. Claro, toda la gente que estaba ahí adentro, dijo, chao, sálganse de acá. Claro, el más generoso le dio un lote en la localidad de Campo Gallo. Yo tenía una especie de pequeño conurbano en el conurbano de Campo Gallo. Cada pueblo tiene su pequeño conurbano, porque en el fondo se llevó, ese fue el primer achicamiento que hubo. Lo que pasa es que como se vio en el interior, no tuvo la repercusión que tienen los procesos acá en Buenos Aires. Porque, bueno, por eso yo creo que lo triste de todo esto es que tuvimos esto en el interior de nuestro país, en casi todo el país, y no lo hemos tomado, porque después vino para las fábricas, vino para un montón de cosas. Entonces no fueron solamente los ingenios tucumanos, que fueron un montón, gente que se quedó sin trabajo, sino también después el achicamiento en toda la provincia.
Entonces, yo creo que la villa, volviendo a lo que me preguntabas, es justamente el producto de esta Argentina en donde sí es un país para pocos. Y por eso quieren que nazcan menos, ¿no? Y entonces es un país para pocos, menos si son pobres sobre todo, ¿no? Claro. Hablamos de... Claro. Entonces, un país para pocos y se construye una Argentina chica y eso es lo que se busca, ¿no? Y realmente no hay trabajo, no hay generación de trabajo genuino. Todos los empleos encima te promocionan cosas que a lo mejor reemplazan un trabajo de 10 personas, ¿no? Y te lo indican como algo que está bueno, está malo. A mí si un elemento tecnológico reemplaza a 100 personas en este momento, no es una noticia buena. Claro, sobre todo porque no está resuelto qué hacemos con esas 100 personas. Porque bueno, si se les garantizaran condiciones de vida dignas, Claro, en fin, y además, acceso a... No, y además que le des un trabajo, que vos digas, bueno, tu tarea va a ser esta, porque el trabajo es lo que dignifica a la gente, ¿no? Perón decía, hay una sola clase de personas las que trabajan, ¿no? Y es verdad. Yo creo que en esa síntesis, después el Papa lo va a decir, la in labore in exercens, el Papa Juan Pablo II, ¿no? El valor subjetivo del trabajo. Pero es verdad, uno se realiza en el trabajo. A lo mejor no encontró el trabajo que hubiese querido de joven, pero consiguió un trabajo y ese trabajo lo lleva a relacionarse con gente, lo lleva a ganar su dinero, a llevarlo a su casa. Es decir, lamentablemente vivimos en una Argentina que eso no se promueve. Vos que tenés una profunda raigambre con la gente y con, digamos, estás con la raíz en el piso y con los pies en la tierra, digamos, no estás de un escritorio ni encerrado adentro de una iglesia. En los procesos políticos de kirchnerismo y macrismo, ¿qué cosa buena ves de los finales del kirchnerismo, digamos, terminando ese proceso? ¿Qué cosas buenas o qué conjunto de cosas ves como positivas y qué como negativas de este proceso de los últimos 12 años de kirchnerismo? A ver, yo creo que, por ejemplo, esto que te decía de que había una economía popular más grande dentro. A mí me tocó vivir la crisis del 2001 dentro de la Villa 21. Lo hemos compartido porque y todo ese trabajo que hicimos de comedores, de hacer una escuela de oficio, bueno, cómo pelear la crisis desde ahí, ¿no? Después ver cómo la reactivación a través de la construcción puso la villa donde yo vivía, porque es verdad que no todas las villas son iguales. Hay un común denominador, pero después una villa donde la mayoría son paraguayos, el paraguayo es un obrero y tiene su vida organizada. Es decir, la mujer, su señora, personal doméstico, o que cuida a algún enfermo, algún abuelo, algún niño. El chico va a la escuela, o sea, se organizó enseguida la villa, se paró enseguida. O sea, ante la reactivación más los programas que hubo después, le dieron un ingrediente. En los barrios como donde estoy ahora, en la Cárcova y otros, este dinero, por ejemplo de la Asignación Universal, fue muy interesante porque logró que una familia tuviera un ingreso por ley que le permitiera vivir con cierta dignidad. Entonces, estas medidas que a lo mejor, vistos desde el otro lado, pareciera que fueran una regalía, fueron muy valiosas, fueron como una construcción de un derecho. Pero al mismo tiempo te digo esto de Santiago del Estero, donde el gobernador el gobernador Zamora, ¿no? La concentración de tierras que tuvo Santiago del Estero en este tiempo fue muchísimo mayor que la que tuvo en la época de Juárez. Entonces, hay como muchas cosas que son como intereses que uno no sabe quién los maneja, ¿no? que chocaban, porque vos tenías realmente un ministro de Educación como Silioni, que para mí fue un muy buen ministro, que iba y se preocupaba para que cada escuela tuviera lo mínimo
o donde no había escuela se hiciera escuela. Realmente tuvo muy buenas, en algunas áreas muy buenas gestiones, ¿no? Y esa decisión de generar economía popular. Después me parece que faltó lo otro, el ir a lo profundo, que no es tan fácil, pero creo que en el último tiempo no se lo buscó tampoco como correspondía, ¿no? ¿Te referís a la distribución de la riqueza? Claro, y me refiero, por ejemplo, a la creación de trabajo, me refiero a esto que hablamos como sostén fundamental. El trabajo, no hay una organización, una patria que, como en el año, la primera presidencia de Perón, genere trabajo con industria nacional, apoyo a la industria nacional, bueno. Y también después tenemos cosas que fueron ambiguas, como la 125, que le sacó la posibilidad también de hacer actividades y que fueran en función de los más necesitados, ¿no? Y para semblantear también los comienzos, porque bueno, lleva pocos años, pero del proceso macrista, digamos, ¿cuál es tu reflexión sobre cómo impacta en los barrios en donde vos estás? Mira, te diría, el impacto es de las tarifas que suben, de achicamientos de horarios de trabajo. Por ahora no veo realmente un camino bueno, ¿no? Al menos en esto. Habrá que seguir esperando, pero creo que hasta ahora el camino, a mi juicio, es incorrecto, ¿no? Encontramos, sí, funcionarios que tienen sensibilidad, que ayudan, hay gente que, como cualquiera de los gobiernos, que vos decís, esta persona entiende, se mete en el barrio, entonces algunos ministerios por ahí, pero realmente si la política económica no va bien dirigida, y bueno, eso es lo que influye en las demás decisiones, ¿no? Claro, no alcanzan los parches voluntaristas, digamos, claro, que haya gente... Claro, yo creo que acá el tema nacional se apunta al trabajo y yo lo que veo es que al contrario, se está importando, se está... entonces, claro, yo digo, hasta pequeños empresarios, así como te decía que el pequeño colono en la época de gobierno anterior se perdió su lugar. Ahora estamos hablando también de que la persona que tiene una pequeña empresa le cuesta llegar, le cuesta, sí, la tiene que cerrar. Y vos decís, el apoyo a la industria nacional es fundamental. Entonces, me parece que ya pasamos por las recetas del Fondo Monetario Internacional, sabemos lo que ha sido para la Argentina, lo que significó en cuanto a muertes y gente que, desde suicidios a gente que se enfermó por la situación en que estaba viviendo, ¿no? Entonces, no es un buen augurio ese. Bueno, Pepe, vamos a hacer la última pausa y continuamos charlando con vos sobre el Papa Francisco. Muy bien. Bueno, y el último bloque, lamentablemente, porque quedan muchos temas en el tintero, pero con Pepe Di Paola. Pepe, ¿cómo viviste la transformación de Jorge Mario Bergoglio en el Papa Francisco? La verdad que no lo esperaba. Yo creo que estaba ese día Palmero con Grabois en la parroquia, que vino a visitarme tomando mate y de pronto dicen hay humo blanco, así que no sabemos quién es, y de pronto dicen es Bergoglio. Yo no podía creer que era Bergoglio. Así que... Es un chiste. Es un chiste. Y ahora sí, yo creo que si él aceptaba... yo pensaba que iba a ser papa, ¿te acordás que lo hablamos más de una vez en la elección anterior? Pero si iba a ser papa, iba por un cambio. Iba ya con una decisión y tenía muy claro por dónde tenía que empezar.
Y también tiene claro de que es un hombre mayor. Entonces, bueno, que un cambio en la iglesia va a ser prolongado, pero que podía ser como un giro espiritual en la iglesia y hay algunos cambios estructurales. Y lo que está haciendo, ¿no? Y así que realmente me produjo alegría. Y yo dije, lástima que no fue antes, ¿no? Porque se tiene un poco más de tiempo. Claro. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Seguro. ¿Y cómo ves que impacta toda su impronta, su nuevo discurso, ese aire de renovación y a su vez de subvertir un orden que él considera intrínsecamente injusto, indigno? ¿Cómo ves que impacta eso en el interior de la iglesia? Impacta bastante. Creo que muchos reciben el mensaje con alegría, pero la mayoría de la iglesia, esa que está como en su mundo de la patria, ¿no? El subsuelo. El subsuelo de la patria. Y bueno, el subsuelo de la iglesia, que realmente se siente como atraída por este mensaje de Cristo. Porque en el fondo, el Papa tiene que predicar a Jesús, ¿no? Entonces, y lo predica con la palabra y con el ejemplo y le lleva a mostrar las cosas más importantes, la opción por los pobres. Entonces, acá se lo critica al Papa en Argentina porque dice las cosas que dice Jesús. O sea, si Jesús estuviera hablando ahora, lo criticarían todos los medios. Entonces, creo que esto está produciendo un impacto muy bueno. Y sobre todo, te diría, en muchos católicos en la base popular, ¿no? Y no hablo solamente de las villas, hablo de un barrio común, como puede ser Constitución, o puede ser un barrio, Parque Patricio, cualquier barrio, o cualquier pueblo. Yo cuando viajo al interior, como me asocia mucho a él, en el sentido de que la foto de él conmigo cuando venía a la villa, una vez que lo eligieron papa, se viralizaron, ¿no? Entonces piensan que hablo con él todos los días. Entonces, dice, cuando lo vea Francisco, dígale que estamos contentos. Sí, bueno, te voy a decir. Bueno. Pero eso pasa en todo el país. O sea, la gente. Ahora, otro tema son los sectores que se ven afectados por el mensaje de Francisco. Esos son reaccionarios, evidentemente no les gusta. Si bien siempre criticaron a una iglesia que hablaba, a lo mejor sin jugarse, cuando se juega, no la quieren, ¿no? Entonces, estuvieron como histeriqueando de que venga, pero si viene, te pongo para hablar del aborto, y te pongo para hablar si los obispos ganan tanta plata. O sea, te voy minando el terreno. El terreno, para que cuando vengas esté lo más incómodo posible. Entonces, creo que realmente Francisco está dando un mensaje muy, muy impactante de renovación en la iglesia. Lo mismo, por eso el nombre de Francisco está muy bien elegido, porque en momentos que la iglesia pasó una situación medieval muy complicada, la figura de Francisco fue una renovación interior, no es como la de Lutero. Entonces, la de Bergoglio también es una revolución interior, ¿no? Que cambia en la vida de la iglesia muchas cosas. Una de las cosas que dice Francisco es que ya estamos en guerra, ¿no? Y marca un sistema que cada vez oprime más, que cada vez concentra más, y un sistema que de alguna manera, y en nuestro país se ve muy claramente, está blindado por lo mediático, o sea, nos hacen querer ver una realidad que no es la que existe. ¿Qué reflexión tenés vos desde tu militancia religiosa en relación a esto? ¿Cómo hacemos para salir de ese blindaje mediático? Es complicado, la verdad que sí, coincido con esta apreciación, porque nos hacen ver, viste que los argentinos pensábamos superados porque decíamos que en la época de los militares no pasaban el mundial, entonces la gente pensaba que estaba todo bien, y con la democracia todo eso no iba a pasar, pero de pronto con la democracia también pasa. O sea, el poder que pueden tener los medios para tapar las realidades es enorme. Y entonces hablar del pasado, hablar de
las tormentas que hay en Hawái, el volcán de... Entonces, son todos temas que la gente que de pronto se queda prendida al televisor viendo algo que no tiene nada que ver con lo que le está pasando en su vida. Temas que merecerían con toda la seriedad, inclusive más allá del pensamiento de cada uno, como el aborto. Vos decís, un tema que merecería una charla seria, profunda, la sacan nada más que para entretener mientras van haciendo un pacto con el Fondo Monetario Internacional. O el tema de las... viene el Mundial de Fútbol, y dentro del Mundial de Fútbol la reforma laboral. Es decir, ¿cómo es esto? Claro, es como una vertiginosidad, claro, y a su vez un oscurecimiento de temas que merecerían un debate, o sea, mayor. En Argentina, yo te digo, las clases políticas en general es bastante responsable de esto, porque los temas aceptan que se tomen de forma muy superficial. No hay como una seriedad de decir, bueno, no, esto no aceptamos que se hable de esta manera. Todo es cuestión de imagen, todo es cuestión... Fíjate que no hubo un partido político que presentara una plataforma, ¿de qué iba a ser? Claro, se votan fotos. Se votan, ¿no?, fotos. Pepe, te voy a cambiar el ángulo y hay un tema que a mucha gente le preocupa, sobre todo en los sectores populares, ¿no? ¿Cómo es este proceso de tomar como propios personajes, por ejemplo el Gauchito Gil, con el que sí, vos convivís a diario en los barrios? ¿Cómo es este proceso de bueno, ¿cómo es este proceso de los referentes religiosos populares y su aceptación por la Iglesia? Mirá, yo creo que hay un proceso largo y también un entendimiento de lo que es la religiosidad popular, ¿no? Yo me acuerdo hay un discurso de Mujica que dice que muchos tenían la foto de Eva Perón y le querían poner en la capilla. Entonces decían, bueno, es la forma que la gente honra y venera a la banderada de los humildes. Hay imágenes o representaciones populares muy arraigadas anteriormente, como Antonio Gil, que representan la justicia, significa la justicia por el pobre, significa no ir a la guerra del Paraguay y morir por eso, porque no, es un gaucho desertor, pero desertor de quien, de Mitre, ¿no? O sea, muere y entonces, bueno, después se construye todo un relato que habría que ver qué parte, podríamos decir, es cierto, que no es cierto, puede ser lo de menos. Para nosotros es, a partir de ahí existe una religiosidad muy profunda, junta miles y miles de personas. Entonces, ¿por qué yo le voy a decir a la persona esa, vos estás equivocado? ¿Quién soy yo? Yo tengo que decir, a ver, decime por qué le rezas a Gauchito Gil. Si me dice que le reza para matar a otra persona, bueno, yo le digo, ahí está mal. No tiene pero también le puede rezar a San Pantaleón para matar a otra persona, digo, a cualquiera. El tema es que la mayoría de la gente, como es una fe venida de la provincia y todo, le reza por cosas justas, por cosas buenas. Y así es que como cuando llego a Carcova y a Curita, todo eso, Gauchito Gil está en todos lados. Entonces empiezo a poner su imagen y todo, y la gente empieza a acercarse y a decir, bueno, me siento aceptado. La Iglesia ve que mi forma de oración es una forma de oración como la de otros. Y a partir de ahí harán un camino, muchos se bautizaron, toman la comunión, la confirmación, participan de los grupos, dirigen actividades, ¿no? Entonces, me parece que la religiosidad popular, y es algo que Francisco, cuando era obispo nuestro, nos insistía mucho, ¿no? El respeto por la gente y su forma de expresar la religiosidad, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que hacemos. Qué importante este nuevo viento de cambio en la Iglesia, ojalá que dure mucho y que nos ilumine a todos en momentos que son bastante oscuros, ¿no? Sin duda. Hay una sola cosa que tiene que cambiar, el club de fútbol, ¿no? Bueno, todo no podía ser. Bueno, Pepe, un gustazo haberte tenido, y nos veremos pronto, porque siempre nos estamos encontrando. Gracias, Andrés, y la verdad, la amistad nuestra fue forjada justamente en el trabajo con los más pobres. Por eso es una amistad
que por más que a lo mejor no nos vemos como antes, ¿no? Es fuerte y es seria y es profunda. Y bueno, siempre recuerdo esas comidas con el negro, vos y yo tratando de rescatar lo que se podía rescatar de los grandes problemas que tiene la villa de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, eso uno lo lleva en el corazón. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego.